Porque mucha gente se confunde, se cree que orar en el Espíritu es hacer un show, un revolú, Eso es privado, eso es más privado. Nada de eso. Nada de eso. Las oraciones más maravillosas que yo he hecho han sido de una palabra. Una sola. Una sola. Porque hay periodos en nuestras vidas que son periodos de desierto. Y lo dijo el pastor aquí y me encantó que lo dijera. Porque hay gente que se cree que uno es Superman y superhéroe en la fe. No somos ni Supermanes ni superhéroes. Cuando tú estás en un tiempo de desierto, aunque digas una sola palabra de oración, Dios te oye. Amén. Y aunque no puedas orar, Dios te oye también. Gloria al nombre de Jesús. Y yo me recuerdo que en un periodo de desierto, me arrodillé, levanté las manos y dije gracias. Nada más. Más nada. Uy, sentí una bendición tan grande que yo le digo que no puedo yo explicársela. Porque esas gracias fueron mejor que 20,000 palabras dichas, ¿verdad? Porque esas gracias iban de verdad, de corazón, para el cielo, ¿verdad? Así que no podemos medir las oraciones por su tamaño ni por su palabrería, es por su sinceridad. Amén. Exacto, como la mujer de Franco de Alabastro, ¿verdad? Que lo único que hizo fue llorar y enjugar los pies de Cristo, pero también echó su perfume, ¿verdad? El perfume son las oraciones de los santos. Amén. Ese es el perfume que Dios quiere que oremos a Él. Gloria al nombre de Jesús. Gloria al nombre de Cristo. ¿Cuánto alaban a Dios todavía? No se han dormido. Bueno, estamos en 1 Corintios 14. Así que entonces, ¿qué pues? Oraré con el Espíritu, pero también con el entendimiento. Cantaré con el Espíritu, pero cantaré también con el entendimiento. Que era lo que decía la hermana. No le digas a Dios cosas que tú no quieres decirle, que no sienten, ¿verdad? Hay oraciones hay canciones que uno canta que yo hasta me asusto. Yo, ay Señor, perdóname. Porque esas oraciones, esas canciones que nosotros cantamos, que si quebrántame, que se hazme un vaso nuevo, eso es peligroso. Eso es peligroso, porque si tú le hablas a Dios y le dices algo que tú no quieres realmente decirlo, ten cuidado, que tu palabra sea sí o sea no. Tú hablas delante del Señor las cosas que verdaderamente tu entendimiento está de acuerdo con ellas. Aunque el Espíritu te dirige, sí, pero si tú no estás en acuerdo con el Espíritu, pues de nada te vale. Alaba. Así que porque si bendices, fíjense el 16, porque si bendices solo con el Espíritu, el que ocupa lugar de simple oyente. ¿Cómo dirá el amén a tu acción de gracia? Pues no sabe lo que dice. Eso es en la iglesia. Eso es en la iglesia, exacto. Ahora, si oras en privado, pues habla en lengua y haz todo lo que tú quieras. El Espíritu te da discernimiento. Y si no lo tienes, pídelo, porque vas a orar disparate y no vas a saber lo que vas a decir, ¿verdad? Amén. La primera vez que yo hablé en lenguas angelicales fue orando por una persona que está endemoniada. Y fui con otra pastora. Y no sabía ni qué era eso hasta que Dios me dio la experiencia. Pero nunca en mi vida yo nunca le digo así, ay, ahora vamos a orar en lengua, quiero orar. No, eso es cuando Dios te la da. Amén. Y es para un propósito específico. Y normalmente es para ministrar. Normalmente. Por lo menos ha sido mi experiencia, ¿verdad? No vamos a hacer una doctrina de mi experiencia. Pero cada cual, Dios le va a dar su experiencia. Cada cual va a tener su propia, ¿verdad?, manera de usar las lenguas. Pero fíjense, como dice, porque si bendices solo con el Espíritu, el que ocupa el lugar de simple oyente, ¿cómo dirá amén a tu acción de gracia? Pues no sabe lo que has dicho. Porque tú a la verdad bien das gracias, pero el otro no es edificado. Entonces, si estás en la iglesia, podemos orar en lenguas, pero tenemos que buscar edificar a los hermanos, ¿verdad? Y el 18, doy gracias a Dios que hablo en lenguas más que todos vosotros, pero en la iglesia prefiero hablar 5 palabras con mi entendimiento para enseñar también a otros que 10,000 palabras en lengua desconocida. Mira para allá. Hello, eso es para los que no hablan en lengua. Todavía, diga todavía, porque eso viene. Cuando usted es suficientemente madurez para que no se crea que usted es la gran cosa que habla en lengua, porque a veces pasa eso. A veces Dios no nos da una bendición porque nos va a dañar. A lo mejor no le da el don de sanidad porque se va a creer que es un don Juan por ahí, ¿verdad? Dios le va a dar los dones que usted tiene la madurez para ejercitar, y se los va a dar en el momento que Dios entiende que los debe
detener. Gloria al nombre de Jesús. Entonces, hermanos, resumiendo, creo yo. Tenemos que orar de acuerdo a la palabra de Dios, ser dirigidos en la oración, para saber pedir como conviene. El Espíritu Santo nos dirige. Amén. Orar en el Espíritu no es necesariamente, ¿verdad? No es oigan eso, necesariamente, no es necesariamente orar en lengua. Muchas veces pensamos que si no oro en lengua, pues no estoy orando en el Espíritu. Usted ora en el Espíritu porque el Espíritu le dice a usted cómo va a orar. Si es que usted es sensible y usted se pone en las manos de Dios, ¿verdad? Entonces, en 2 Corintios 3:17, sabemos que cuando está el Espíritu de Dios, hay libertad. Usted no se va a sentir cohibido, no le va a dar miedo, no le va a dar la garrotera, como digo yo, no le va a dar nada, porque usted va a estar ¿qué? Fortalecido en el Señor y libre para orar de acuerdo a la voluntad de Dios. Así que orar en libertad y en la voluntad de Dios es orar como conviene. El Espíritu Santo nos ayuda en nuestra debilidad. Amén. Y como leímos anteriormente, el Espíritu escudriña lo que usted va a decir, ¿verdad? Escudriña las intenciones del corazón y nos ayuda en nuestra debilidad a pedir como conviene. Porque, vuelvo y les repito, si usted no pide como conviene, Dios contesta su oración, pero va a tener que vivir con las consecuencias, como yo con el carro en la marquesina, que todavía está allí, no podemos sacarlo. Gloria al nombre de Jesús. Así que, hermanos, ahora tengo que orar para sacarlo, pero todavía Dios no me ha dado la salida, ¿viste? Porque mi hijo ni lo quiere arreglar ni lo quiere buscar, así que olvídate. Así que, hermano, la oración, mucha gente yo he escuchado decir que la oración es un arma. La oración no es un arma. Diga, la oración no es un arma. ¿Sabe por qué no es un arma? Porque las armas son la palabra de Dios, ¿qué más? La coraza de justicia, ¿qué más? El yelmo de la salvación, el apresto del Evangelio. La armadura del cristiano, Efesios 6, no se lo saben de memoria. Ajá, pues mire, la armadura del cristiano empieza desde el conocimiento de que somos salvos e hijos de Dios y que nuestro Dios es poderoso, grande y maravilloso, y que cuando yo oro Él me escucha. Ese es mi conocimiento, mi fe, ¿verdad? De mi cabeza está protegida. Y luego la coraza de justicia, porque estoy viviendo una vida santa de acuerdo a la voluntad de Dios, ¿verdad? El cinto de la verdad, que es Cristo mismo. El escudo de la fe, que sin esa no podemos apagar los dardos del maligno, ¿verdad? Y finalmente el apresto del Evangelio de la paz. ¿Por qué? ¿Usted no testifica de Cristo? No sé cómo usted es un soldado de Cristo. Dios no tiene agentes encubiertos, ¿verdad? No tiene agentes encubiertos. Y finalmente dice, y orando con toda oración y ruego y súplica en el Espíritu con toda perseverancia, porque eso es la batalla, porque no es la armadura. La oración es la batalla misma. Eso es lo que ustedes hacen aquí los lunes, dando la batalla. Y cuando entramos en la batalla, tenemos que estar preparados, ¿verdad? Preparados en la oración, preparados en la fe, preparados con todas las armas espirituales que Dios tiene para nosotros. Amén. Sabiendo que tenemos que aprender a orar. Y esto no es todo lo que tenemos que saber, pero es parte. Amén. Y yo espero que después de hoy sepamos un poquito más. Y yo sé que muchos de ustedes saben mucho más que eso, ¿verdad? Pero eso fue lo que el Señor nos dio para esta mañana. Nos ponemos en pie. Nos ponemos en pie. Y para